Muchísimas gracias, Alexandra. Ya tenemos el contacto con el docente universitario intelectual Franklin Pareja, quien gentilmente ha accedido a la entrevista acá en Primera Impresión. Franklin, muy buenos días, gracias por el contacto. Hola, estimado Sandro, qué gusto saludarte. Muy bien, Franklin, entraremos a ver, bueno, ya se ha hablado mucho de las repercusiones de la censura y luego la ratificación del ministro de Gobierno, pero el análisis político va más allá. Yo quisiera que, de acuerdo precisamente a tu capacidad analítica, podamos ver qué es lo que sucede realmente al interior del movimiento al socialismo. Existe una ruptura irreconciliable porque se habla de guerra, se habla de una situación bastante dura que se le va a presentar al gobierno toda vez de que el poder ejecutivo y el poder legislativo se encuentran o se parece que están enfrentados. Bueno, mira, cuando se habla de dos actores con pesos específicos relativamente parecidos, generalmente esto implica de que ninguno de los dos tiene la capacidad de hacer desaparecer al otro. Estamos hablando de que el objeto de la disputa es la candidatura del 2025. Pero creo que a estas alturas, querido Sandro, estamos hablando de algo muy superficial. No solamente es la candidatura del 2025, porque esa es una cuestión eminentemente política que podría tener una resolución en función de el ejercicio interno que pueden tener tanto Arce como Evo conjuntamente las organizaciones sociales y encontrar alguna vía alternativa que impida tanto desgaste de ambas partes. Lo que no vemos, que debe ser realmente intereses gigantescos, lo que ya no percibimos, que no sale en los medios de comunicación, pero que ciertamente forma parte de una disputa mucho mayor, es lo único que podría justificar que este fuego cruzado eleve permanentemente su tensión y una retórica con los decibeles casi descontrolados. Y entonces aquí no parece que quieren eliminar al adversario político, sino que quieren eliminar al adversario propiamente en su totalidad, hacerlo salir de todo espacio de disputa. Y lógicamente el presidente que le está cercenando organizaciones sociales, lo está desplazando del campo partidario, no escucha en absoluto sus demandas del expresidente Morales y más bien tiene una actitud, diría yo, absolutamente irreverente y hostil con el expresidente, desconociendo completamente el carácter simbólico de lo que representa Evo Morales. No puede ser únicamente por la candidatura. Creo que hemos llegado a un punto de no retorno donde la candidatura no es todo. Es una parte de las disputas. La candidatura es lo que vemos todos los ciudadanos, pero los intereses subyacentes que están detrás de esa candidatura, para que inclusive haya habido una intención de algo así como un power mediation, lo que ha sucedido en La Habana este fin de semana, en resolución de conflictos se llama power mediation o mediación de poder, que uno más fuerte que ambos aparentemente, trata de aunarlos como un mediador de poder para restablecer la comunicación y para restablecer la armonía interna en el entendido de que esta disputa está generando un perjuicio no solamente a ellos, sino a la corporación política transnacional, que es todavía mucho más grande y que probablemente están empezando a ver en peligro intereses no solamente del MAS, sino de esta gran corporación política. Efectivamente, entonces, sí. Las amenazas son una declaración de guerra con unos mensajes que ya dejaron de ser implícitos, Sandro, ya son explícitos. Si pudimos tumbar a la derecha, los podemos tumbar a estos traidores. Esa es una declaración absolutamente inaceptable en términos institucionales y absolutamente hostil, que viene además con respuestas casi en la misma medida.
Tú bien lo decías, Franklin, este fin de semana, Evo Morales y Luis Arce Catacora estuvieron en La Habana, Cuba, como tú decías, tratando, o por lo menos ese ente mayor, tratando de unificar, pero prácticamente no se logró esto. Al día siguiente, Evo Morales, el domingo, hace una denuncia de que hay nuevas 11 toneladas que fueron despachadas a España. Y bueno, parece que esta situación ya tiene su tiempo. Desde el año pasado se ha polarizado precisamente entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, tratando de construir hegemonía alrededor. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué está pasando con la oposición? La oposición, creemos, comunidad ciudadana, están siendo instrumentalizadas, están siendo utilizadas, ya sea, en este caso, fíjate, el movimiento al socialismo de Evo Morales, la izquierda radical, la que no hace pactos con la derecha, la que critica a la derecha, la que llama a Luis Arce Catacora que se está derechizando el gobierno, hacen precisamente una juntucha, llamémosle, y bueno, censuran al ministro. Bueno, pareciera extraño, pero en realidad yo creo que no es extraño que la oposición tome una acción contraria, contestataria y crítica contra el gobierno. Lo extraño, ¿no?, lo que es tan contrasentido, es que sea parte de la bancada del MAS la que tome una acción contraria a su gobierno. Entonces, la censura del ministro del Castillo ha sido promovida por la oposición y era claro de que tenían que apostar por la censura. El contrasentido y lo extraño es que una ala del MAS haya adoptado esa acción. Entonces, yo creo que es un poco forzado querer ver que la oposición es funcional al MAS, porque de todas formas, en algún momento, pues la oposición va a virar por ir en una línea u otra, y en algunos momentos puede ser tildada de arcista o puede ser tildada de evista. El punto radica no en lo que hace la oposición, que tiene poca capacidad de acción y además está neutralizada, sino hoy por hoy el campo de la disputa es el MAS contra el MAS. Y si esto desapareciera, entonces la oposición recuperaría su rol casi marginal en términos de capacidad de acción y de influencia. Lo que nos tiene que extrañar más bien de la oposición no es tanto su rol parlamentario, sino su rol político integral, que no está en ningún caso, en mi criterio, capitalizando el erosionamiento, el desgaste del MAS, porque no tienes al frente en la oposición alguien que realmente se esté beneficiando de estas disputas y que pueda decir, miren, el MAS representa esto y por tanto nosotros somos una alternativa diferente y que muestre claros elementos diferenciadores para poder seducir a una parte del masismo, porque si quieres crecer como oposición tienes que desportillar adherentes que son del MAS. Y eso es muy difícil porque en la situación actual con la oposición o las oposiciones que tienes, las figuras opositoras que tienes, salvo algunas que están empezando quizás a emerger con motor propio, pero si lo ves desde un punto de vista corporativo, realmente las oposiciones siguen con el repertorio del siglo pasado, totalmente yo creo que desfasadas y anacrónicas, con muy pocas luces, muy reactivas y todavía no tienen una alternativa en términos programáticos y una claridad en términos ideológicos. Entonces la población, ¿qué puede ver en la oposición? ¿Dónde son? ¿A qué pertenecen? ¿Qué proponen? ¿Qué posición ideológica tienen? Eso es lo que no tienen. Y entonces, aunque empiezan a surgir muchas otras expresiones de conformación de proyectos políticos, si adolecen del mismo problema de origen, que es poca claridad ideológica, una posición indefinida, un conglomerado que acepta y bebe de todas las vertientes filosóficas e ideológicas,
se convierten en un grupo de personas que no representan prácticamente a nadie porque están compuestas por todos. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el país. Con esto cierro, Sandro. Una democracia idealmente tiene que ser un espacio de poder compartido, pero un espacio de poder compartido entre partidos políticos. Hoy por hoy Bolivia es un espacio de poder concentrado. ¿Por qué? Porque hay un solo partido que tiene el control o la hegemonía prácticamente total, y por eso las decisiones pasan por ese partido, y ahora no solamente las decisiones, sino las contradecisiones, que es la oposición, pasa por ese partido también. Ya para concluir, Franklin, y agradecerte el contacto, los líderes, digamos, tradicionales, Tuto Quiroga ha hecho algunas declaraciones timoratas, Samuel Doria Medina ha perdido, el que apoya, digamos, directamente a Luis Arce Catacora es el gobernador de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Carlos Mesa, lo mismo, bueno, parece que ya está cansado y piensa, estoy especulando por supuesto, retirarse. Pero están emergiendo, como tú lo dices, los salvadores, los ultraliberales, hay que están apareciendo en los TikToks, en las redes sociales, como salvadores, ¿no? Hay que achicar el Estado, que se vayan todos, algo al estilo Javier Milei en la Argentina, mucha copia. Probablemente nosotros tengamos que buscar una arquitectura sociopolítica compatible con nuestra realidad. Pero hay fenómenos universales que también requieren de recetas universales. Un país que se endeuda en más del 80% se sobreentiende que tiene que recortar el gasto público. Un país que está envilecido por la corrupción se sobreentiende que tiene que hacer recortes en una clase política que es cleptocrática. Pero al mismo tiempo tienes que considerar de que un país con altos niveles de pobreza no puede ser, desde una lógica pragmática liberal, devastado y desmantelado en políticas sociales. Entonces son procesos que se tienen que ir dando paulatinamente y no de forma abrupta, aunque en economía hay dos formas de confrontar este tipo de problemas estructurales. Una es el gradualismo, es decir, hacerlo poquito a poquito, y otra es el shock. Ahora, el gradualismo no ha funcionado casi nunca. Si mañana, por ejemplo, el tipo de cambio empieza a sufrir modificaciones de poquito en poquito, perde cuidado que se va a descontrolar y el dólar se va a descontrolar, cosa que no se ha descontrolado todavía, pero ya existe un mercado paralelo. Si lo propio empiezas a levantar las subvenciones de los hidrocarburos de poquito en poquito, pues va a empezar a haber especulación, agio, ocultamiento. Entonces es muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando el efecto y las probables soluciones, pero también hay que ir a las causas, y las causas es que han sido casi 2 décadas de un manejo irresponsable, y algún rato hay que tomar medidas de shock o por lo menos medidas de ajuste, y estas medidas son las medidas impopulares que no toman los gobiernos populistas irresponsables, porque son los que se gastan la plata y no son los que resuelven el problema. Y luego vienen otro tipo de gobiernos, toman medidas de ajuste, se vuelven altamente impopulares y terminan evocando nostalgia del pasado, o sea, de los irresponsables. Por eso mismo es bien difícil gestionar crisis cuando las cosas se han puesto en una situación que técnicamente pareciera muy compleja de resolver. Pero eso mismo obliga a que cualquier proyecto político tenga una relativa claridad en lo que va a hacer y en su posición. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que finalmente va a decidir, ya, estoy de acuerdo en que venga una posición centro-liberal, porque estoy convencido además de que hay que tomar medidas duras, pero entiendo que son necesarias para hacer este país viable. Así que, como ves,
los desbarajustes, la deuda tarde o temprano se paga, las subvenciones tarde o temprano se agotan y en fin, estamos en una situación casi al límite, aunque digan que estamos viviendo con la inflación más baja del mundo, cosa que ¿cuánto nos cuesta la inflación? Cerca de 2.000 millones de dólares al año le cuesta al país para que tengamos una inflación baja, pero a costa de un elevado déficit fiscal. Esa es la realidad de nuestro país y por eso es complejo el futuro de aquí en adelante para quien venga, querido Sam. Bien, como siempre, Franklin, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por el contacto. Te mando un abrazo y hasta otra oportunidad. Un gran saludo, abrazo grande. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el profesor universitario Franklin Pareja, su visión precisamente de lo que está aconteciendo en la política y los nuevos escenarios que se conforman en el país.